Si naciste a principios de los 2000 o antes, es probable que recuerdes la icónica serie llamada Drake y Josh, una comedia cuyos personajes principales son dos jóvenes con personalidades totalmente opuestas que terminan volviéndose hermanastros y también mejores amigos. Drake es el chico popular al que todo le sale bien y que en muchas ocasiones puede ser bastante egoísta hasta incluso llegar a menospreciar a Josh, mientras que por el otro lado, Josh es alguien más amable, bondadoso y siempre está dispuesto a perdonar los errores de su hermano y cuidar su amistad. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que en la vida real estos papeles son totalmente lo contrario a lo que muestra la serie? Y que Josh en realidad es una persona sumamente narcisista que a través de los años ha tenido múltiples adicciones, ha caído en comportamientos nefastos, xenófobos y también ha llegado a traicionar, menospreciar y hasta negar su amistad con Drake cuando este estaba pasando por los momentos más difíciles de su vida. Pues gente, pónganse cómodos porque el día de hoy les contaré toda la verdad detrás del personaje y la historia de esta exitosa serie, así que sin más relleno, vamos a comenzar. Joshua Michael Peck nació el 10 de noviembre de 1986 en Nueva York y creció junto a su madre Barbara Peck y junto a su abuela. Sin embargo, nunca conoció a su padre biológico debido a que de hecho es el fruto de la aventura que tuvo su madre con un compañero de trabajo que ya estaba casado y con 3 hijos, pero que ese señor le hizo creer que estaba separado de su esposa, y esta aventura terminó en Barbara embarazada de Josh a los 42 años de edad, el padre de Josh abandonándola e incluso dándole un pago para que Barbara ocultara la paternidad para que su familia no se enterara y no hacerse responsable de su hijo Josh. Desde pequeño, Josh vivió momentos difíciles debido principalmente a problemas económicos que atravesaba su familia, ya que solía vivir en un apartamento junto con su madre y su abuela, que en realidad era una pequeña habitación donde incluso a veces tenían que turnarse quién dormiría en la cama y quién en el sofá. Pese a ser un niño pequeño, Josh comprendía la difícil situación por la que estaba pasando su madre, por lo que siempre se esforzaba en la escuela para obtener buenas notas. Sin embargo, todas estas situaciones también provocaron que desde muy joven Josh tuviera una dependencia a la comida como un método para lidiar con el estrés, provocando que desde los 8 años comenzara a subir considerablemente de peso. Además, no era un niño muy sociable debido a que desarrolló asma, por lo que no podía correr o jugar con otros niños, haciendo que Josh pasara la mayor parte del tiempo en casa viendo programas de televisión hasta que descubrió algo que despertaría una de sus más grandes pasiones, la comedia. Pues Josh descubrió los programas viejos de comedia que lo dejaron maravillado y siendo la motivación principal que despertaron su interés por hacer y escribir comedia, no solo como una manera de hacer reír a los demás, sino incluso como un método de autodefensa con los niños que se la pasaban molestando en la escuela por su peso, pues cuando Josh sentía que alguien quería burlarse de él por su peso, él mismo hacía chistes de esto incluso antes de que los demás le dijeran algo. Este interés por hacer comedia sería apoyado fuertemente por su madre, quien siempre apoyó el talento de Josh, incluso a la edad de 10 años, inscribiéndolo en la Professional Performing Arts School, una reconocida escuela pública que forma artísticamente a los estudiantes que quieren dedicarse al mundo del espectáculo. Y en ese mismo año, Josh debutando en algunos clubes de comedia en Nueva York, donde solía hacer una rutina de stand-up, y su carisma y naturalidad en los escenarios lograron que entre 1996 y 1997 Josh tuviera apariciones en lugares como el Carolines on Broadway, que es el club de stand-up más famoso e histórico de la ciudad de Nueva York, y hasta teniendo una aparición en el show de Rosie O'Donnell. I'm the son of a single parent. I was born during the Great Depression. My mother's... logrando darle visibilidad como una joven promesa de la comedia. Y en el año 99, a la edad de 13 años, comenzando a tener pequeñas apariciones como extra en películas como Snow Day, una película de Nickelodeon que llamó la atención del director de la cadena televisiva, pues cuando vio la actuación de Josh, logró hacerlo reír tanto que poco después, Josh recibió su primera gran oportunidad para trabajar en un programa de televisión llamado The Amanda Show, o El Show de Amanda, un programa de sketches de comedia protagonizado por Amanda Bynes, Drake Bell, Nancy Sullivan y producido por Dan Schneider, o mejor conocido como El Sucio Dan o El Patas, un productor con un comportamiento sumamente turbio y preocupante, pero por ahora no nos enfocaremos en eso. Volviendo con Josh Peck, él entraría durante la segunda temporada del show de Amanda como un personaje terciario, y en un principio no tendría ninguna relación con sus compañeros ni con Drake Bell más allá del trabajo, aunque Josh sentía admiración por Drake y lo consideraba un chico cool, y no fue sino hasta que ambos hicieron un sketch juntos
juntos, donde interpretaban a un par de mafiosos italianos que se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común, como el tipo de humor, y Josh dándose cuenta que Drake también tenía un gusto por los programas viejos de comedia, entre ellos con Martin y Louis, uno de los dúos de comedia favoritos de Drake. Fue entonces que comenzó su amistad, la cual describen en ese momento como inseparable, tanto dentro como fuera de las grabaciones. Y por cierto, también sería en el show de Amanda que harían el icónico sketch donde ambos se ponen a pelear por un camarón, una escena que hizo que los productores se dieran cuenta de la dinámica y el potencial que tenían ambos actores trabajando juntos. Sin embargo, sería durante este tiempo, entre el año 2000 y 2001, que Drake Bell, con 15 años de edad, pasaría por el peor y más doloroso momento de su vida, pues el asistente de producción de Nickelodeon y entrenador de diálogos de Drake llamado Brian Peck tendría acercamientos inapropiados con Drake e incluso lo persuadió para que se alejara de su padre, quien también era su manager, y que notaba los comportamientos extraños que tenía Brian, hasta que en una ocasión que Drake, quien tenía que ensayar para una audición importante en Los Ángeles, como de costumbre, se quedó en casa de Brian con la excusa de ensayar sus diálogos, y al quedarse dormido en el sofá, despertó repentinamente porque Brian terminó agrediendo a Drake Bell, una experiencia que fue sumamente traumática para Drake y que cambiaría su comportamiento drásticamente, aún más porque Drake no se lo contó absolutamente a nadie y peor aún, tenía que seguir conviviendo con Brian durante las grabaciones del show de Amanda. Josh, al no saber nada de esto, también comenzó a notar un cambio y un distanciamiento de Drake, haciéndole creer que tal vez él estaba molesto o incluso que ya no quería que fueran amigos, lo cual lo hacía sentir bastante triste. Sin embargo, en 2002, el show de Amanda llegó a su fin tras 3 exitosas temporadas debido a que la protagonista Amanda Bynes decidió aceptar otro papel en una serie de Warner Bros. Pero los productores, al ver la excelente dinámica que tenían Drake Bell y Josh Peck, ya tenían en planes una nueva serie con ambos actores como protagonistas. Y hablo por supuesto de la serie Drake y Josh. Sin embargo, cuando la serie apenas estaba en producción, Brian Peck también entraría como uno de los productores de Drake y Josh para poder seguir estando cerca de Drake, incluso llegando a proponerse a él mismo para interpretar al papá de ambos hermanos en la serie, cosa que fue el colmo de esta situación y que finalmente hizo que Drake decidiera contarle a su madre sobre los abusos que Brian le había hecho, y comenzando así una denuncia contra Brian Peck en secreto de todas las personas de su círculo cercano, incluido Josh. Pero uno de los momentos más traumáticos para Drake fue que durante la grabación del primer piloto de Drake y Josh, Brian aún estaba presente en el set mientras seguían las investigaciones en su contra, hasta que en agosto del 2003, Brian Peck fue arrestado por el delito de abusar sexualmente de un menor de edad. Y aunque Josh no sabía nada de esto, unos meses después, y tras notar la ausencia de Brian, le preguntó a Drake si aún lo frecuentaba porque ambos solían ser muy cercanos, a lo que Drake solo le respondió que Brian era una muy mala persona, y con esas simples palabras, Josh entendió que Brian le había hecho un gran daño a Drake y decidió no volver a tocar ese tema nunca más. Aún más al descubrir al poco tiempo que Brian estaba en prisión. And then he was gone. And I didn't know anything except I had a feeling something happened. And I remember we're in the car, it was you, me and Jill, and I said, you still talk to Brian? And you just looked at me like, no, Brian's a really bad guy. And I remember thinking, gotcha. And it was all that I needed to know. A inicios del 2004 se estrenó la serie Drake y Josh, una comedia de dos chicos con personalidades totalmente diferentes que terminan volviéndose hermanastros cuando sus padres deciden casarse. Esta serie ayudó mucho a volver a unir a ambos amigos, tanto dentro como fuera del set, recuperando la amistad que tenían en el show de Amanda. Y no solo eso, sino que el programa, que originalmente solo tenía 4 capítulos de prueba, fue un completo éxito desde el inicio, pues en el estreno de su primer episodio tuvieron más de 3 millones de espectadores televisivos, convirtiéndolo en el estreno más popular de Nickelodeon hasta ese momento. Y su popularidad solo fue aumentando con el paso de cada episodio. Esta etapa fue un gran alivio para Drake porque ahora podía actuar y hacer reír a la gente sin tener al monstruo de Brian Peck cerca. Claro que el trauma seguía ahí y en muchas ocasiones seguía doliéndole, pero Drake se sentía cómodo y feliz cuando actuaba con Josh, pues no solo lo veía como su mejor amigo, sino como la dupla que siempre soñó tener. Pues como dije, Drake, al igual que Josh,
Josh era fanático de los viejos comediantes y sobre todo de las duplas de comedia como Martin y Louis, una popular dupla cómica estadounidense conformada por un cantante y un comediante que siempre hacía todo tipo de payasadas y ridiculeces. Drake los admiraba bastante y siempre soñó con tener su propio compañero de comedia. Por ello, quería que él y Josh fueran como esa dupla cómica que tanto admiraba. Pero, por el otro lado, Josh no deseaba ser visto solo como el tipo que hace payasadas, pues con el paso del tiempo comenzó a sentirse harto de que lo encasillaran solo como el gordito cómico. Además de que al crecer comenzó a tener una crisis debido a que al comenzar a actuar desde muy pequeño sentía que estaba perdiéndose toda su etapa de adolescencia, por lo que Josh tuvo un cambio radical en su aspecto físico, pues a la edad de 15 años llegó a pesar 136 kilos en su punto más crítico, por lo que a los 16 años, tras comenzar una dieta rigurosa y ser asesorado por un entrenador personal, logró bajar casi 60 kilos en un año y medio, lo cual, además de mejorar su salud, también aumentó su autoestima y le permitió relacionarse con más personas de su edad. Sin embargo, y en sus propias palabras, dejar a un lado la adicción a la comida hizo que buscara algo diferente para compensar esa necesidad de llenar el vacío y lidiar con el estrés, y para su desgracia, encontró algo mucho más dañino que la comida chatarra, y eso fue las drogas. Así es, a la edad de 17 años, Josh conoció a las personas equivocadas e iba a diferentes clubes y fiestas donde comenzó a consumir estas sustancias para encajar con los demás. Sí, para encajar, pues al pasar gran parte de su infancia y adolescencia trabajando en los reflectores y teniendo que comportarse de manera impecable para agradar tanto al público como a los productores, además de no tener muchos amigos y haber vivido con la inseguridad por su peso por tantos años, ahora sentía una enorme necesidad de compensar los años que había perdido por trabajar y sobre todo por encajar con los demás de su edad y querer ser como las personas normales. De hecho, la primera vez que probó estas sustancias fue para querer impresionar a una chica que también las consumía. Now looking like a normal kid and a normal teen, and I'm like, oh, they do drugs and that's normal, and they go to house parties and they go to clubs and they show up late to places and they're unreliable and that's normal, and I died to be normal. And I remember when I finally said yes, I had no conception that this drug would make me feel any different, that it was extreme. All I thought was, I hope she's watching, and oh good, I'm normal. Josh pasó aproximadamente 4 años con problemas de alcohol y drogas. En este tiempo, aún estaban filmando las últimas temporadas de Drake y Josh, y aunque no demostraba como tal su adicción en el set, su actitud comenzó a cambiar radicalmente para mal, pues Josh actuaba de manera más agresiva e irritado durante las grabaciones y con todas las personas del set. Y una de las personas que más notó este cambio fue Yvette Nicole Brown, o mejor conocida como Helen en la serie, pues ella en un principio solía tener una gran amistad con Josh, siempre cuidándolo y ayudándolo mientras grababan, bromeando juntos y actuando como una madre para él. Sin embargo, el comportamiento de Josh cambió tanto que se distanció de ella, hasta incluso llegando a discutir, gritarle y tratarla de manera cortante cuando ella trataba de aconsejarlo, cosa que lastimó profundamente a Yvette, quien lo quería como si fuera su propio hijo. Y aunque no hay testimonio de Drake, también es muy probable que durante esta época comenzara a distanciarse de él. En 2006, y ya con 20 años de edad, se filmó el último episodio de Drake y Josh, el cual fue un especial llamado Un camarón gigante, donde al final ambos actores recrean la escena donde pelean por un camarón que hicieron cuando eran niños, y así dando por finalizada esta etapa de sus vidas. Sin embargo, al terminar la serie, Drake, aún con la idea de este dúo de comedia inseparable, tenía la esperanza de que al terminar Drake y Josh, ambos aún continuaran trabajando juntos, actuando, haciendo shows o pensando en un nuevo proyecto en conjunto. Pero Josh se enfocó en buscar nuevas oportunidades por su cuenta, queriéndose alejar de este concepto que la gente tenía de él, de ser un actor de programas infantiles, por lo que ambos, aunque no perdieron contacto de inmediato, sí se fueron distanciando progresivamente. Josh participó y logró protagonizar una película llamada The Quackness, un drama romántico que demostró que podía interpretar un personaje serio y resaltó su talento en la actuación, pero sus problemas con las adicciones y su actitud nefasta continuaron causando que tuviera conflictos en las grabaciones con los productores y directores con los que trabajaba. De hecho, sabían que incluso Josh Beck estuvo a punto de ser el protagonista de la película Superbad, o Super Cool como la conocemos aquí en LATAM, o
Super Salidos en España. No mames, Super Salidos. ¿Neta España? ¿Neta? Pero sí, el productor Judd Apatow, espero que así se pronuncie, tenía planeado que Josh interpretara el personaje de Seth en Super Cool, ya que lo consideraba un buen actor y que encajaba bien con el personaje. El problema es que este productor también trabajó con Josh en la película de Un guardaespaldas escolar y vio que aunque era un buen actor, también era una persona sumamente volátil e irresponsable, pues se irritaba fácilmente y llegaba tarde a las grabaciones, por lo que decidió descartarlo y finalmente le dieron el papel al actor Jonah Hill. Por cierto, un dato curioso es que tanto Josh como Jonah Hill comparten al mismo actor de doblaje en Latinoamérica, que es Lalo Garza, así que si Josh hubiera interpretado a Seth en Super Cool, probablemente aquí en LATAM no habría diferencia en los memes o el impacto que tuvo esta película en nuestro país. No lo eres, nadie es McLovin no existe porque es un hombre inventado, tonto y maricón idiota. Pero bueno, Drake y Josh se reunirían para un último proyecto juntos, que fue la película navideña de la serie que salió en 2008, y mientras que Drake permaneció varios años más trabajando en Nickelodeon y haciendo proyectos infantiles como el live action de Los Padrinos Mágicos y doblajes de series para niños, Josh logró hacer proyectos más profesionales, tanto de doblaje, cine y series televisivas. También a los 21, y tras 4 años con excesos y problemas, Josh se daría cuenta que estas adicciones afectaban su vida y su carrera profesional, por lo que finalmente decidió buscar ayuda profesional y se ha mantenido sobrio y limpio de sustancias desde el 2008. Con el paso del tiempo, Drake y Josh se volvió una serie de la cultura popular, principalmente en países de Latinoamérica, y su base de fans tenía la idea de que ambos actores aún mantenían una amistad cercana, pues a través de los años se les veía juntos en distintos eventos y reuniones. Además de que en 2016, Josh invitó a Drake a tener un cameo en la serie Grandfather, una serie en la que Josh era uno de los principales protagonistas y donde recrearon la icónica escena de Abrázame hermano. Sin embargo, si bien a los ojos del público ambos tenían una amistad inseparable, la realidad era muy diferente, pues desde que finalizó Drake y Josh, ambos apenas mantenían contacto e incluso varias veces que se veían solo era porque coincidían en las mismas reuniones y casi no se dirigían la palabra. Además de que Drake reveló que tras la invitación a hacer ese cameo en la serie, Josh simplemente lo volvió a ignorar y él no era capaz de expresar lo mucho que lo extrañaba porque ahora sentía que no era lo suficientemente cool para ser el amigo de Josh. Curioso cómo cambian los papeles, ¿verdad? Esta sensación de distanciamiento y rechazo que tenía Drake explotó cuando tan solo un año después, en junio del 2017, Josh compartiera en sus redes sociales que había contraído matrimonio con su actual esposa, Paige O'Brien, lo cual llegó a oídos de Drake, que al ver esto se sintió profundamente triste de no haber sido invitado a un evento tan importante como es la boda de su mejor amigo, por lo que ese mismo día publicó los siguientes tweets: cuando no eres invitado a la boda, el mensaje es claro, hoy se han revelado los verdaderos colores, el mensaje es alto y claro, los lazos se han cortado oficialmente, te extrañaré hermano. Esta serie de tweets se volverían virales rápidamente, causando una ola de odio por parte de los fans hacia Josh Peck por no haber invitado a Drake a la boda, pues como dije, la gente tenía esta idealización de que ambos aún eran buenos amigos por todo lo que vivieron en el programa, y los comentarios negativos e insultos hacia Josh, que era un mal amigo y un traidor, en verdad lo hicieron molestar y arruinaron la que debió ser la noche más feliz de su vida. Sin embargo, también cabe aclarar que Josh no invitó a ningún miembro del elenco de Drake y Josh a su boda, ni siquiera a Helen, que solía ser su amiga. Bueno, miento, sí hubo una persona de Nickelodeon a la que invitó, y ese fue Dan Schneider. Así es, el sucio Dan sí asistió a la boda de Josh porque su mamá era amiga de la esposa de Dan. Pero bueno, estos mensajes duraron varias semanas, incluso llegando a atacar a su ahora esposa Paige, por lo que Josh aclaró que él llevaba años sin hablar con Drake y que la reacción de él le pareció exagerada. Y tan solo un par de meses después, ambos se encontraron en una entrega de premios de MTV, donde Josh, inmediatamente al ver a Drake, fue directamente con él, no para aclarar la situación de por qué no lo había invitado a su boda, sino para amenazarlo obligándolo a que fuera a pedirle perdón a su esposa por arruinar la noche de bodas e incluso pensando que si no lo hacía, algo malo iba a pasar. And I remember that I was at the Video Music Awards and I see him there and he sees me. And I go up to him, and this might be the most Sopranos thing I've ever done. And I look at him and I go apologize to my wife right now. And he goes, okay. And he made a beeline for my wife, and I see him do this whole 5
minute performance of an apology. And it was like, I was like, go apologize to my wife or something bad's gonna happen. Drake fue de inmediato a disculparse y tras hacerlo, Josh lo alcanzó para grabar un video bromeando y mostrando que aún eran buenos amigos y que todo estaba bien, lo cual es bastante raro considerando que tan solo un par de minutos antes lo había intimidado. Pero parece que a Josh se le bajó el coraje tras grabar este video y Drake estaba con su entonces pareja Janet. Incluso mencionan que ambas parejas intercambiaron números y salieron todos juntos a cenar de vez en cuando. E incluso llegaron a hacer contenido juntos y aparecer en un blog en el canal de David Dobrik. Así que nuevamente, a los ojos del mundo, ambos amigos se habían reconciliado y eran más unidos que nunca. Incluso muchos pensando que podría haber un reboot de Drake y Josh, tal y como ya ha pasado con otras series de Nickelodeon como iCarly o Soy 101. Sin embargo, nuevamente la realidad era muy diferente, ya que por un lado, mientras Josh decía en entrevistas que ya no había ningún problema y que quería mucho a Drake y que todo era amor y paz, por el otro lado Drake expresaba que Josh aún era distante con él, que siempre estaban ocupados y lo más importante, cuando en alguna entrevista le preguntaron si habría un regreso de Drake y Josh, él respondía que estaba con toda la disposición de aceptar, pero el problema era que Josh aceptara volver a hacer la serie. En diciembre del 2018 nació el primer hijo de Josh y en 2019, y probablemente por todas las peticiones de los fans, Josh Peck finalmente decidió contactar a Drake para hablar de un reboot para la serie de Drake y Josh, ambos incluso haciendo pequeños guiños en entrevistas de que estaban preparando algo grande e importante, y los fans estaban sumamente emocionados por este gran regreso. Pero resulta que poco después, Josh, quien tenía el control creativo para el guión, le mandó por correo a Drake la idea general de la trama para la nueva serie de Drake y Josh. ¿Y quieren saber cuál fue la gran idea que tuvo Josh Peck para el regreso de una de las series familiares más queridas y más importantes de la cadena Nickelodeon? Pues presten mucha atención porque la idea que escribió Josh Peck era la siguiente. Para empezar, el personaje de Josh ahora era un exitoso agente inmobiliario que un día en una venta de una casa se encuentra un fan que le dice la icónica frase de "abrázame, hermano", y él le responde diciéndole "abrázate tú mismo, idiota". Oye, tranquilo, viejo. Sí, así es, y esto es solo el principio, pues de inmediato pasamos a una escena en México donde Drake está dando un espectáculo con mariachis en una fiesta de 15 años para la hija del capo narco más famoso de México, donde obvio todos, incluyendo adolescentes de 15 años, están tomando alcohol y consumiendo sustancias ilegales. Y cuando Drake le reclama al capo porque no le quiere pagar por el espectáculo, comienza un tiroteo del que Drake logra escapar y le manda un mensaje a Josh para que lo ayude, porque aparte Drake estaba quebrado porque fracasó en la música y es por eso que tenía que sobrevivir dando shows en fiestas privadas. Esa era la trama que Josh Peck escribió para el regreso de una serie que fue extremadamente popular en México y que es amada por el público latinoamericano en general. Y creo que no necesito explicar todo lo que está mal en este guión lleno de prejuicios, xenofobia y un intento de denigrar y ridiculizar la carrera musical de Drake al querer hacerlo ver como un músico fracasado. De hecho, también quería que la serie no se llamara Drake y Josh, sino Josh y Drake. Esto lo compartió Drake y su entonces esposa Janet en el podcast de pareja que tenían, y Drake expresó que no iba a aceptar este guión no solo porque lo ridiculizaba como músico, sino que Drake sabía que los mexicanos ya estaban hartos de los estereotipos raciales de los estadounidenses. Porque no lo mencioné antes, pero Drake a través de los años hizo múltiples giras y dio bastantes entrevistas en México, pues como muchos sabrán, Drake y Josh fue extremadamente popular en nuestro país, incluso más que en su propio país de origen. Y no solo eso, sino que mientras que Drake apenas tenía presentaciones en Estados Unidos, aquí en México su música llegó a las listas más populares y sus conciertos siempre llenaban escenarios completos. Así que sabiendo la popularidad y el cariño que los mexicanos tenían por la serie, no iban a denigrarlos con estereotipos de narcos, drogas y violencia. Drake le pidió a Josh que cambiara el guión, pero tal parece que él se negó a hacerlo porque según esto era un guión más maduro. Fue entonces que tanto Drake como Janet entendieron que este guión era un reflejo del odio y repele que Josh tenía por la serie que lo catapultó al éxito, y Drake rechazó la idea, por lo que el proyecto terminó siendo cancelado. De esta polémica, Josh jamás ha dado declaraciones, pero tampoco la ha desmentido, ni siquiera a día de hoy. Por lo que sea real o no, es probable que sea algo que le incomode recordar. Pero bueno, posiblemente haya sido bueno que no hubiera un regreso, no solo por el terrible guión, sino porque resulta que un año después, en 2020, Drake tendría una polémica bastante fuerte por parte de su exnovia, Melissa, una chica con la que salió en 2006 y terminó su relación en 2009, pues ella subió un TikTok acusando a Drake de haber sido un novio que la violentaba tanto verbal como físicamente, además de insinuar que mantenía
mantenía conversaciones con menores de edad y que de hecho ella también era menor de edad cuando salían juntos. Y la polémica se intensificó cuando meses después, en 2021, una chica canadiense denunciara a Drake Bell por haberla grumeado, revelando que ella y Drake tenían conversaciones íntimas cuando ella tenía aproximadamente 13 años de edad. Esta acusación llegó a un juicio por Zoom donde Drake terminó declarándose culpable de los cargos de poner en riesgo a un menor y difundir material dañino a un menor, lo que terminó en una sentencia de 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. También debo decir que la víctima hizo más declaraciones y acusaciones en medio del juicio, y que Drake dijo posteriormente que aceptó la culpa para evitar alargar el proceso y no darle más angustia a su familia, pero también diciendo que la mayoría de las acusaciones eran falsas, además de decir que no tenía conocimiento de que estaba hablando con una menor de edad. Sí, básicamente aplicó la de familia, yo no sabía que esa chica tenía 12 años. Pero no voy a profundizar mucho en esto para poder enfocarnos en la persona principal de este video, pues por el otro lado, mientras todo esto pasaba, Josh por su parte estaba enfocado en crear contenido en su canal de YouTube, teniendo unas cuantas participaciones en algunas películas, y no diría nada sobre estas polémicas hasta que en marzo de 2022 fue invitado a un podcast que hizo por videollamada, donde no pudo evitar salir el tema de lo que estaba pasando con Drake Bell, y los entrevistadores le preguntaron si ambos aún mantenían una amistad, a lo que Josh diría que en realidad nunca fueron amigos, sino solo compañeros de trabajo. Tú no eres mi amigo, tú eres mi compañero de trabajo. Y decir que no habían tenido contactos desde hace más de 10 años, lo cual es mentira, porque como pudimos ver claramente, ambos, aunque no eran cercanos, se veían por lo menos un par de veces al año, pero probablemente por la funa que estaba pasando en ese momento, Josh quiso deslindarse por completo de Drake y él respondió revelando la trama que ya les conté sobre el guión para el reboot de Drake y Josh, mostrando claramente que ambos ya no tenían ningún tipo de amistad. Ese año también nació el segundo hijo de Josh y en 2023 Josh tendría una ligera polémica con Jeanette McCurdy, o mejor conocida como Sam Pocket en la serie de iCarly, pues resulta que en agosto de ese año Josh estaba por estrenar su podcast llamado Good Guys con uno de sus mejores amigos llamado Ben Soffer, y para el estreno su primera invitada sería Jeanette McCurdy, quien acababa de publicar su polémico libro Me alegra que mi madre haya muerto, donde Jeanette habla sobre la explotación que sufrió desde niña por parte de su madre y también su experiencia desagradable trabajando en Nickelodeon, principalmente con Dan Schneider. Pero este podcast nunca vio la luz, pues al terminar de grabar, Jeanette pidió que no publicaran el episodio, a lo que Josh aceptó, pero pidiéndole que volvieran a grabar otro podcast más adelante. No se sabe por qué Jeanette no quiso que se publicara el episodio, pero es probable que haya hablado de temas que no la hacían sentir cómoda, aunque Josh y su compañero de podcast revelaron esto en 2023, diciendo que ellos siempre fueron muy buenos con Jeanette y que ella tenía una deuda con ellos para grabar otro episodio por haber pedido que no publicaran la primera entrevista, mostrándose disgustados de no haber podido sacar ese episodio, y Josh también revelando que unos meses después de grabar, resulta que intentó contactarse con Jeanette para pactar un nuevo episodio, pero resulta que Jeanette lo había bloqueado. Esto causó que la gente sospechara que Josh o su amigo Ben habían incomodado a Jeanette tanto como para que lo terminara bloqueando, y también acusaron a Josh de arrogante y poco empático por ventilar este tema personal, además de recibir críticas por decir que Jeanette le debía otro episodio, pues hacía parecer que lo que realmente molestó a Josh fue el no haber podido lucrar en ese momento con la polémica de Jeanette. Y por si se lo preguntan, Jeanette jamás respondió a esto y continuó ignorando a Josh, pero me parece curioso cómo Josh no es capaz de mantener una buena relación con ningún ex compañero de Nickelodeon. Y en 2024 ocurrió la que probablemente fue la polémica más fuerte hasta ese momento, pues a inicios de ese año fue cuando salió el controversial documental llamado Quiet on Set, un documental donde se reunía exestrellas de programas infantiles y trabajadores de la cadena Nickelodeon para hablar de la explotación, abusos laborales y aún más terrible, del acoso y abusos sexuales que sufrieron varios de ellos. Y en este documental, Drake Bell revelaría el abuso que había sufrido de adolescente por parte del productor Brian Peck. Esto fue lo que terminaría volviendo este documental extremadamente viral, y la gente empatizaría con Drake Bell mostrándole apoyo tras escuchar su desgarradora historia de abuso. Pero por otro lado, Josh Peck recibió ataques y mensajes de odio en sus redes sociales por las declaraciones que había hecho negando su amistad con Drake. También gente acusándolo de encubrir a Dan Schneider, y para empeorar todo, resulta que poco después de que saliera este documental, él subió un video a TikTok haciendo lip sync a un audio donde dice lo siguiente: I haven't talked to you since 2023. Take that as a fucking sign that you don't exist to me anymore. Bug.
lo que hizo enojar a mucha gente al creer que Josh estaba lanzando una indirecta a la situación de Drake Bell, a lo que borró ese video e incluso haciendo un comunicado en Instagram mostrando su apoyo a todas las víctimas y revelando que se había puesto en contacto por privado con Drake tras ver el documental. También el mismo Drake publicando un video donde en efecto confirmó que tras la salida del documental, Josh lo contactó en privado para mostrar su apoyo y pidió que detuvieran los ataques y mensajes de odio hacia Josh. Un año después, en 2025, Josh invitó a Drake a su podcast para hablar sobre el documental y principalmente sobre su amistad y los malentendidos que tuvieron. Drake revelando que nunca supo cómo acercarse y decirle que quería que siguieran siendo amigos cercanos tras el programa. Y Josh admitiendo que nunca se dio cuenta de los sentimientos de Drake y que quería alejarse y dejar atrás todo lo relacionado a su etapa en Drake y Josh. Y tal parece que tras este podcast su relación mejoró bastante. Ese año Josh también tuvo a su tercer hijo y en febrero de 2026 volvió a invitar a Drake al podcast para hablar de su vida siendo papás, las giras de Drake y temas más cotidianos y más relajados, mostrando de manera honesta que aunque no son los amigos más cercanos, mantienen una relación cordial y madura. Actualmente Josh aún se dedica a la actuación, teniendo de vez en cuando apariciones en series o películas como un episodio en el live action de The Last of Us o incluso una aparición en la película de Oppenheimer, mientras que en internet tiene muy buenos números tanto en Instagram como en TikTok, aunque su podcast a ese sí no le va nada bien la verdad, y a sus casi 40 años parece llevar una vida más tranquila y feliz al lado de su familia. En conclusión, gente, creo que sin duda, las personas que llegamos a ver esta popular serie, jamás nos imaginamos que ambos protagonistas de una serie tan inocente e icónica habían pasado por situaciones tan turbias y complicadas en su vida. Y aún más increíble me parece cómo ambos amigos nunca fueron capaces de hablar con honestidad y buscarse mutuamente para pedir ayuda o hablar de lo que realmente sentían o estaban viviendo en ese momento. No pienso que esté mal querer terminar una amistad o cualquier tipo de relación con una persona con la que simplemente no te sientes cómodo o pienses que ya no suma algo positivo en tu vida. Pero lo que sí creo es que sin duda la honestidad siempre será la mejor y más madura decisión para terminar cualquier tipo de relación sin dejar a la otra persona con dudas o haciéndola cuestionarse de por vida cuál fue la causa de tu distanciamiento. Y miren, tal vez me estoy mordiendo la lengua porque yo mismo, y estoy seguro que muchos de nosotros, nos hemos alejado en silencio de personas con las que ya no conectamos. Pero sinceramente, el huir en silencio es algo cobarde y egoísta. Porque al mismo tiempo, creo que una persona que fue importante en tu vida o que tú fuiste importante en su vida merece tener una conclusión que los ayude a entender y reflexionar a ambos sobre sus errores y aciertos para no volver a repetirlos en el futuro ni idealizar una relación que siempre fue unilateral. Pero sobre todo, nunca olviden actuar con empatía y respeto porque jamás sabemos por lo que está pasando la otra persona en ese momento. Y bueno, así llegamos al final de este video, un poco diferente de los que normalmente hago, hablando de youtubers antiguos, pero me pareció una historia interesante y digna de contar. Y si a ustedes también les gustó, podríamos hablar más a profundidad de la historia de otras personalidades que fueron muy icónicas en nuestra infancia y adolescencia. Tal vez profundizar en la historia de Drake Bell, de Jennette McCurdy, o si tienes alguna sugerencia, puedes decírmela en los comentarios de este video. Yo soy el Alain y antes de irme, le mando un saludo a los patrocinadores del canal, sobre todo Armando Ruiz MTZ, Daniel Cruz 5145, Christian Spanish y Dan Darko por ser patrocinadores VIP. Y recuerden que ustedes también pueden hacerse miembros del canal si quieren ayudarme un poquito más. Les dejo mis redes sociales por aquí y yo los veo hasta la próxima. Chao.